¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos de Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor César Moreno Rey, y nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Anchor, en TikTok, y te invitamos a que lo compartas. Ya hay mucha gente ahorita conectado con nosotros. Le damos un saludo a nuestros compañeros que están ahorita ausentes, el doctor Gabriel Rojas Posero, quien recientemente está todavía viviendo su duelo de su papá que falleció el viernes pasado. Estamos contigo, Gabriel. Esperemos que estés asimilando esta gran pérdida. Sabes que estamos contigo y que deseamos que te recuperes. También nuestro compañero Fernando Castillo parece que tiene un problema familiar, que todo se resuelva bien. Voy a presentar a mi compañero de transmisión, el doctor Jaime Kleiman. Es ginecobstetra, maestro en ciencias, profesor investigador, que hace su base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Bienvenidos. Y tenemos como invitada a la maestra psicóloga Elena Melikov Ortiz. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Que es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra en Estudios Judaicos por la Universidad Hebraica de México, maestra en Gestión de Tecnologías de la Información por la Universidad Tecmilenio. Se ha desempeñado como psicóloga clínica desde el 2009 para niños, adolescentes y adultos en centros de desarrollo dinámico actual aquí en la Ciudad de México, fundadora, jefa de operaciones, capacitaciones empresariales, Metamorfosis Global, auxiliar en escuelas para personas de capacidades especiales, Centro Espíritu Creativo en Guadalajara, socia fundadora, cursos de veranos para niños 3 a 14 años y con capacidades especiales. Fíjate que aquí hicimos unos programas para gentes con capacidades especiales y luego hablamos de sexualidad. Bueno, no tenemos el gusto de conocerte, pero hubiera sido muy interesante tenerte. Colaboración en curso de verano con Circos y Dragón, Centro de Integración de la Familia y el Adolescente, DIF KGM o KGM, Centro Cultural y Social de la Victoria en Durango, Centro de Calidad Humana, Planeación y Solución de Problemas Sociales, capacitación e inducción a personas de escasos recursos. Tienen certificaciones por el Brief Therapy Center de Palo Alto, California, recomendaciones para el retorno seguro al trabajo ante COVID-19 y el cerebro del adicto por la Universidad Emory y Conocer 2010. Gracias, Elena, porque estás con nosotros. Mucho gusto. Queremos hacer una aclaración porque vamos a recibir muchas críticas. Estamos guardando la sana distancia. Tenemos todos nuestros cubrebocas aquí. Nos permitimos ahora, bajo permiso de la Secretaría de Gobernación, no usarlos porque creemos que estamos guardando las medidas que la contingencia lo permite, y vamos a abordar un poco de la terapia breve. Parece ser que la terapia breve nos permite soluciones rápidas
a problemas difíciles, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer cuando tenemos problemas en general? ¿Cómo resolverlas prontamente? ¿Qué nos puedes decir de esto, Lita? Bueno, la terapia breve es una terapia bien interesante que es relativamente nueva, a diferencia de a lo mejor el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivo-conductual. Estas son terapias un poquito más trabajadas ya, a pesar de que, bueno, en el tema de psicología nos falta mucho. La terapia breve está enfocada en resolver de manera lo más rápida. Ahora hay que aclarar que en el tema de la psicología, algo rápido es algo de aproximadamente 5 meses. Más o menos, 3-5 meses para que se den una idea más o menos de en cuánto tiempo se puede tratar. A diferencia, por ejemplo, el psicoanálisis que puede durar 2, 5 años, 7 años. O sea, hay una diferencia, la verdad, bastante marcada entre una terapia y otra. Yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que esa es una de las cosas que hace que la gente abandone sus terapias, ¿no? Sí. Que piensan, tengo que ir con el psiquiatra, con el psicólogo, y son terapias que llevan mucho tiempo, Sí. que llevan grandes periodos y como que desestiman o desencantan al paciente. Tengo que estar yendo por largos periodos, así como los tratamientos farmacológicos Claro. de las depresiones, y yo al paciente que inicio con manejos antidepresivos les menciono, tiene que ser un tratamiento mínimo por 6 meses. Exacto. Y de 6 meses a valorar, a irlo disminuyendo, pero para que tenga éxito el tratamiento, mínimo tiene que ser de 6 meses a más. Claro. Que esto se puede prolongar a tal vez hasta años. Pero no se puede suspender un tratamiento así porque sí, porque los rebotes suelen ser o pueden ser más perjudiciales que benéficos. O sea, sí tienen que tomar en cuenta esto. Sí, totalmente. Y con estos también, pues sí vale la pena aclarar que en ocasiones es necesario el tratamiento farmacológico, o sea, no podemos eliminarlo, ni tampoco el psicoanálisis. Son diferentes modelos de trabajo que dependiendo del problema que tenga la persona es que se puede utilizar uno u otro, ¿no? Pero sí es un gran avance tener estas herramientas para ciertos tipos de problemas en donde podemos acelerar el paso en la resolución de los problemas. ¿Algún comentario, Gemma? Bueno, nada más, tú acabas de tocar algo muy importante que es el problema de la depresión. Hay que distinguir el problema de la depresión como un problema en el que tenemos daño o es causado por un problema de neurotransmisores como tales. Por lo tanto, pues se requiere un tratamiento farmacológico. Y porque pues estamos acostumbrados a decir, no, pues está deprimido, y lo usamos como sinónimo de un problema de tristeza o de un problema pues de una cuestión en la que no necesariamente haya una falla orgánica como tal, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa acotación, porque este problema de depresión como tal sí requiere fundamentalmente manejo farmacológico y no es tributario a un manejo psicológico o psicoanalítico, en el cual pues efectivamente pueden coexistir las dos cosas. Totalmente. ¿Verdad? Y yo creo que sí es importante hacer esta acotación, porque en un momento dado pues podríamos caer en el error de decir, bueno, yo no necesito que me manejen con tal o cual medicamento si yo me siento, entre comillas, bien. Sí.
vamos a dar un poquito de la definición de lo que es la terapia breve, si no tienes inconveniente. Claro. La terapia breve es un modelo teórico y operativo para la solución de un periodo en tiempo breve de los problemas del individuo, de la pareja y de la familia, aplicable también a contextos interpersonales más amplios, no solo clínicos, angustias, miedos, fobias, que paralizan el rendimiento diario, por lo cual se recurre a técnicas refinadas de sugestión, paradojas y estrategias, comportamientos que sortean la resistencia al cambio del paciente, llevándolo a percibir la realidad de un modo nuevo y a obrar en consecuencia de una manera funcionalmente correcta. ¿Quiénes son los iniciadores de este tipo de terapias, Elena? Bueno, primero empiezan David Fish y Paul Watzlawick en Palo Alto, California. En el Mental Research Institute empiezan ellos a generar esta idea de hacer algo más corto y más sistémico, le llaman ellos, ¿no? Porque empiezan a considerar todas las variables que se encuentran alrededor de la persona. Muchas veces la terapia lo ubicamos como algo que podemos hacer solos. Y sí, la mayoría de las veces, pues el psicólogo busca que el individuo pueda tener esta independencia y que a pesar de que alrededor sea un caos, pues bueno, él pueda salir adelante, ¿no? Pero en el tema de lo sistémico se evalúa mucho el entorno, la familia, los amigos, el trabajo, la escuela, o sea, todas estas cosas que van influyendo en nuestra personalidad y en nuestro bienestar, ¿no? De manera que empiezan a revisar, bueno, qué influencia tiene las personas que están en nuestro momento actual, ¿no? Después de esto, Giorgio Nardone, que estudia junto con ellos, se va a Arezzo, a Italia, y empieza como a investigar un poquito más y le surgen otras ideas, donde él dice, bueno, no es nada más el sistema que se encuentra ahí, sino una estrategia que se va a basar en la situación. No necesitas ser una persona que constantemente esté contigo para que influya hacia ti. Es un poquito difícil ver las diferencias entre una y otra, la verdad es que no son tantas, tendríamos que entrar mucho en materia, pero son dos vertientes de la terapia breve que están ahorita muy fuertes, tanto la de Palo Alto como la de Arezzo, y las dos son muy buenas. Curioso, ¿no? Que Palo Alto, que es el Silicon Valley, el área de la tecnología, están desarrollando terapias psicológicas, ¿no? Claro. O sea, de la También cuestión de innovadoras. psicología. Yo creo que no están peleados. No, con pero que también están entrando ya las ciencias de la psicología, ¿no? Exactamente. Porque yo donde más he visto que se ha desarrollado esto es en Argentina, por ejemplo, que es donde trabajan mucho la cuestión de la psicología. También, sí. Porque ahí trabajan mucho la cuestión gestal y la cuestión de la psicología. Los argentinos trabajan mucho sobre la cuestión de la psicología, ¿no? Pero yo creo que es importante individualizar, ¿no? Individualizar cada caso. Y al individualizar cada caso, pues obviamente, no sé si estoy bien o estoy mal, no es mi expertise. Pues esto no es benéfico para todos. O sea, yo creo que al individualizar los casos dices, bueno, tu caso específico sí está indicado para una terapia breve, y tú otra persona que tiene otro tipo de cuestionamiento, de problemas, pues no es tributario de esto, ¿no? No sé qué nos puedes decir al respecto. Totalmente, y ahorita vamos avanzando a explicar algunos casos que se pueden ver. O sea, todo lo que es anorexia, bulimia, trastornos de la alimentación, se pueden trabajar con la terapia breve, se recomiendan trabajar con la terapia breve, porque aparte son casos donde cada minuto pues les va contando, es vida para los pacientes, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de una terapia de choque?
en un momento dado, junto con una terapia breve. O sea, terapia de choque tomándolo como algo que, pues, que despierta a la persona, ¿no? Ahorita que nos acabas de decir bulimia, anorexia, todo ese tipo de cosas, en el que pues las pacientes, pues yo las he visto, las he diagnosticado, de hecho, tuve ahí un caso muy famosón. Y la terapia de choque, o sea, el hecho de que en un inicio la persona no cree y no siente que tenga un problema. Claro. Pues yo estoy perfectamente bien. Yo lo único que hago es comer y vomitar, pero fuera de eso estoy perfectamente bien. Claro. O no estoy comiendo, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque para mí es normal eso. Sí. Entonces, como que meter a esa persona, prenderle el foco y decirle, aguas. Claro, sí. Hay varios casos, ¿no? Depende de la personalidad también del individuo. Aquí bueno, me regreso a la primera parte que mencionaste. Totalmente depende el caso del modelo con el que se va a trabajar. Y así como en medicina hay diferentes médicos para diferentes problemas, en psicología también los hay. Lo que pasa es que desconocemos un poquito el tema, ¿no? O sea, entonces habría que identificar y preguntarle a su psicólogo, oye, traigo este problema en especial. Así como el médico canaliza de pronto y dice, oye, tú para el tema de alcoholismo tienes que ir a este lugar, o pues traes este tema de anorexia, tienes que ir a este lugar. Igual el psicólogo debe de canalizar. O sea, es difícil que estemos preparados en todas las áreas, ¿no? Pero sí podemos a veces trabajar temas muy generales, pues igual que existe el médico general y hay muchas cosas. O individualizar, ¿verdad? Exacto, y ya dependiendo si es una especialidad, pues bueno, entonces ya se envía a una cierta área, ¿no? Respecto al tema que comentas de la terapia de choque, bueno, en ese caso, depende de la personalidad. Hay gente que sabe que está haciendo mal y no puede controlarlo. Entonces ahí se le recomienda un tipo de terapia, la breve funciona para ese caso. Y hay gente que no sabe y no le interesa, ¿no? O sea, que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, también le puede funcionar la terapia breve, pero al final de cuentas él tiene que estar de acuerdo con realizar los ejercicios, con hacer las tareas que se le indican, porque la terapia breve es muy directiva. Los psicólogos muchas veces tratamos de no influenciar en las personas, sino cuestionarlos para que ellos mismos lleguen a sus propios como conclusiones, digamos. Entonces, rara vez yo te voy a decir, no, es que estás mal porque haces esto. Tendría que ser algo muy grave para que un psicólogo te dé la indicación como tal. Pero en el caso de la terapia breve, ahí sí, y en el conductual, sí se utiliza un poco más la dirección. Como decir, oye, mira, vamos a hacer esta tarea y al final tú tienes, o sea, vas a confiar en mí y en las indicaciones que te voy a dar. Y entonces, al final, tú solito ya vas a sacar tus conclusiones o vas a tener ya el ejercicio acostumbrado para actuar de tal o cual forma, ¿no? En el caso de la terapia breve no se trabaja tanto con percepciones, en el sentido de que si yo percibo que estoy haciendo bien, que nada más como y vomito y no pasa nada, bueno, en ese caso, yo no voy a pelearme contigo para decirte, no, mira, si estás bien delgado, no, mira, te está haciendo daño el esófago, no, o sea, yo más bien voy a ponerte ejercicios para que tu hábito sea distinto, para que te acostumbres a dejar. O sea, no es de controversia ahí, sino es de inducción. No es de controversia en el sentido analítico, racional a lo mejor, porque el psicólogo tiende a trabajar con la perspectiva del paciente. Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso en Alemania donde había una persona que se la vivía aplaudiendo. Entonces llega el psiquiatra y le pregunta, ¿por qué estás aplaudiendo? No, pues es que estoy ahuyentando a los elefantes. Y le dicen, bueno, pero aquí no hay elefantes. ¿Ves cómo sí funciona? Le dice. Entonces, trabajas con la lógica
del paciente. Lo que hace en este caso ya el psicólogo, porque ahí entró el psicólogo, es decirle, ok, si tú aplaudes cada segundo, no llegan los pacientes. ¿Qué pasa si te tardas 2 segundos? Si esperas 2 segundos. No, bueno, va a esperar. ¿De todas maneras no llegaron? No, de todas maneras no llegaron. Ah, entonces puedes aplaudir cada 2 segundos. Vamos a intentarlo con 3. Vamos a intentarlo 1 minuto. Vamos a intentarlo 5 minutos. Y entonces empiezas a expandir el comportamiento que está generándole problemas a la persona. No estás peleando con su perspectiva. Y eso es bien importante porque a veces nosotros nos formamos una barrera cuando sentimos no estás que no nos están entrando en choque. entendiendo. Como decía Exacto. Jaimito, no es una Hay terapia casos- de choque. Exacto, terapia breve no aplica tanto con la terapia de choque. De pronto puede ser que alrededor hay alguien más trabajando esta parte, pero la terapia breve no trabaja tanto con eso. Digo, trabaja más ok, si este es tu razonamiento, ¿cómo lo podemos modificar para que sea funcional? Porque yo no puedo decir que tengo toda la verdad. Claro. Entonces, es así como se va a trabajar. Y es que muchos pacientes en las terapias psicológicas o psiquiátricas se sienten agredidos, ¿no? Se sienten, cuando los pones ante el espejo o cuando los pones ante su verdad, Claro. se sienten que los estás Sí, agrediendo. vulnerando, ¿no? Ujú, Porque lo estás poniendo ante su realidad y sienten que los estás desnudando, claro. porque Ujú. los estás poniendo ante un espejo. Sí. Y entonces el paciente se siente pues mal, Claro. y realmente hay veces que esa es la causa de su abandono, porque los pones ante el espejo Sí. y se sienten vulnerados, Enjuiciados, enjuiciados, incomprendidos. exactamente. Sí. Y entonces llegan, sobre todo cuando tú empiezas a inhibir los neurotransmisores, o sea, más bien les están dando paso a los neurotransmisores, pues, que empiezan a sentir las emociones o otro tipo de Sí. sensaciones. El paciente se empieza a sentir diferente y empieza a sentir cierto tipo de estímulos, llega excitado, llega con otro tipo de sensaciones y dice, me siento peor. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, quieren, pero entran con 2 componentes, que tenemos que tratar 2 componentes que son diferentes, depresión Ujú. y ansiedad. Sí. Que yo siempre he dicho que tiene 2 vertientes que tienes que tratar, la depresión y la ansiedad. Sí. O sea, que tienes que darle, cuando tienes que tratar medicamentosamente, Ujú. la depresión y la ansiedad, que no están peleados. No. Tienes que darle un Ansiolítico. ansiolítico y un antidepresivo. Claro. Ujú. El problema de esto es que me dicen los pacientes, me voy a hacer dependiente, me voy a hacer farmacodependiente al ansiolítico. Ujú. Yo les digo, ¿quieres ver a alguien mal? Que no duerma. Claro. Dije, hágase dependiente, yo le quito la dependencia, pero duerma. Ujú. ¿Quiere estar mal? No duerma. Sí. Sí, totalmente. Y tú lo ves frecuentemente, que te llegan personas que se pasan la noche en vela y que o se la pasan en los videojuegos o se la pasan viendo la televisión y en la mañana andan como fieras, enjauladas. Sí. Entonces, duerma, Claro. tómese su pastillita y duerma. Sí. Sí, sí, sí. Porque si no, en la mañana andan mal. No, sí. Pues ya empezaron a llegar las preguntas de nuestro público. Si están de acuerdo, Claro. vamos a por ellas, como dirían los españoles.
Doctores, ¿en qué momento puedo saber si necesito una terapia normal o una breve? No alcanzo ¿Eso a lo leer de decide arriba. un médico o ve qué tratamiento tener? Saludos, Mario. Ahí, no por lo oscuro. Lo oscuro. No hay nada más luz, perdón. Ya está toda la luz. Ahorita te lo canto. Ok. Bueno, voy a intentar. Entonces, ¿en qué momento puedo saber si necesito una terapia normal o una breve? ¿Y quién lo decide? ¿Si el médico O o el psicólogo. el psicólogo? En este caso lo decidiría el psicólogo, ¿no? Que es el experto en el tema respecto a las terapias psicológicas. El mismo psicólogo te puede decir, según la problemática que estés teniendo, incluso si vas a ir acompañado de algún tema farmacológico, si es una terapia que te puede dar incluso un psicólogo general, o si debe de ir en terapia breve o en terapia psicoanalítica, por ejemplo, que es de las larguitas, ¿no? Ahorita vamos a explicar, por lo general cuando son temas de compulsiones, explicando las compulsiones como un ritual que tengo que hacer para poder empezar a trabajar, para poderme dormir, para salir de mi casa, cuando tú empiezas a ver que tienes como estas actitudes que te imposibilitan llevar una vida normal, es cuando puedes decir, a lo mejor tengo una compulsión, a lo mejor estoy haciendo esto nada más por hacerlo y me está quitando tiempo, me está generando problemas con mi pareja, con mis hijos. Bueno, en ese caso estamos hablando de compulsiones o de obsesiones, y esas son cosas que se pueden trabajar con la terapia breve. Los trastornos alimenticios también se pueden trabajar con la terapia breve, pero finalmente pues lo indicado es que un profesional revise el caso en particular y entonces ya te indique si tu caso es para terapia breve o algún otro tipo de modelo. Elena, ¿nos puedes decir qué le interesa a la terapia breve? Claro que sí. Bueno, lo que le interesa a la terapia breve es cómo funciona el problema. No le interesa por qué surgió. ¿Por qué esta persona le tiene miedo a los elefantes? No sabemos. ¿Por qué estaba aplaudiendo y cree que eso funciona las para fobias, ahuyentarlos? Por ejemplo, en las general. fobias, funcionan. La fobia, el pánico, los miedos, todo esto le interesa, pero no le interesa por qué surgieron. El diagnóstico dentro de la terapia breve es muy básico comparado con otras áreas donde no se enfoca tanto en No el le escarban origen. tanto, vamos a llamar. Exactamente, no le escarba tanto, sino que dice, a ver, bueno, esto es lo que hay. Si fue porque tuvo un estrés postraumático, si fue porque pues la mamá lo maltrataba, porque tenía elefantes en el patio, o sea, eso ya no es tan relevante. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que estamos en una montaña nevada y empieza a rodar una bolita de nieve. Se empieza a hacer grande y grande y grande, se le pega la nieve, hay viento, empieza a correr y entonces Se empieza vuelve a ser ser incontrolable. incontrolable. Empieza a bajar una bola de nieve gigante. Lo que te mencionan en la terapia breve es, bueno, a mí de qué me sirve saber si la bolita la hizo un pajarito, la hizo un humano y se la aventó otro y por eso empezó a rodar y cayó. O sea, Es una eso bolota. ya es una bolota. Yo necesito poner un muro de contención al final o en medio de la bola de nieve para que se divida en dos y entonces se deshaga y entonces todo vuelve a la normalidad. Este tipo de casos donde no es tan trascendental el inicio, a lo mejor sirve como un caso de estudio, a lo mejor sirve para prevenir, pero lo importante en este caso o en lo que se enfoca la terapia breve es cómo disuelvo esta bolita de nieve, cómo hago que la persona empiece a resolver su problema y a funcionar en la sociedad en la actualidad. Entonces, eso es muy importante sobre qué le interesa la terapia breve. No es tanto de el origen del problema, sino de cómo funciona el problema. Aunque a veces en el origen está la solución, pero a veces digo, Sí. no necesariamente. Pero en esos casos, entonces ya utilizamos otro modelo. Claro. No quiere decir, y es por eso es bien importante, o sea, no es para todos los problemas, ni los otros modelos. No es un modelo mejor que otro, son diferentes vertientes dependiendo de la problemática. Hay otra A ver, pregunta. sí. Doctores, ¿cuánto tiempo dura la terapia breve?
¿Cuántas sesiones tiene la terapia breve centrada en soluciones? Gracias, Rocío. Ok, en promedio son 5 meses, es lo que se busca. Bueno, se busca incluso que sean menos. Se utiliza una terapia por semana y se va expandiendo cuando el paciente empieza a mejorar a 15 días. Cuando después se hace a un mes, después a 3, después solo se hace una llamada de seguimiento a los 6 meses y luego otra al año. Y luego se concluye. Yo tengo una pregunta. Dime. Para que surja, para que tenga cabida la terapia breve, ¿el paciente debe de estar de acuerdo en que tiene un problema o no? ¿Es una condición sine qua non el hecho de que de yo saberme con un problema, o no es una condición sine qua non? Se supone que si va al psicólogo, sí, ¿no? Tiene que estar no necesariamente, Roberto. Tiene que estar dispuesto a hacer las actividades. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? No creo, no te entiendo, pero voy a hacer lo que me digas. ¿Ok? Funciona. Pero llegar y decir, no, pues es que me está poniendo cosas bien raras, ¿para qué las hago? Entonces, No, porque pero ya no tengo lo un que dice problema. Jaime es que no necesariamente tiene un problema y va al psicólogo, o sea, no entiendo eso. A ver, Es que no lo planteas a lo mejor. el ejemplo es el siguiente. Y va puede ser subiendo el que rating, ¿eh? Con este cuestionamiento. está perfecto. Sí. O sea, yo puedo ir contigo y decirte, mira, mi problema es tal. ¿Por qué? Porque yo asumo que tengo un problema. Yo creo que es parte esencial para mejorar y para una terapia, la que sea. Pero no sabes si es problema. Asumo que lo tengo. Exacto. Y lo planteo. Pero hay veces, no sé si pueda llegar el caso en el que yo agarre y diga, bueno, te traigo a mi hijo porque mi hijo tiene un problema, pero él ni siquiera le está pasando por la cabeza en un problema de bulimia o en un problema de anorexia, que lo tiene. Pero yo te lo traigo a ti. Sí. Ahora sí que para que me lo arregles. Uh-huh. Pero la persona no, o el No está adolescente consciente. o el preadolescente o el adulto pequeño, lo que sea, Claro. no se asume como un problema. Exacto. A eso es a lo que No voy. está consciente. Sino que la gente de su alrededor sí asume que tiene un problema y por eso te lo llevan. Claro. Entonces, la pregunta, aterrizándola, es la persona que requiere la terapia breve, ¿tiene que estar convencido de que tiene problema o no? No necesita estar consciente, pero sí dispuesto. Ok, eso es muy importante. El ejemplo de la persona con su aplauso y O sea, es la terapia informada, ¿no? Consentimiento informado. Sí, no, pero yo creo que lo del aplauso sí. Sí, o sea, les vuelvo a poner el ejemplo del aplauso. O sea, la persona nunca va a terminar de comprender que está mal. Pero a través de la intervención que se le hace, la persona puede empezar a mejorar en el sentido de que, ok, ya no necesita estar aplaudiendo todo el tiempo. Podemos hacer que lo hagan en intervalos de 1 hora o de 2 horas. Entonces, pero tiene que estar dispuesta a intentar que, por ejemplo, pues, si yo le estoy diciendo, oye, ¿y qué pasa si te tardas 2 segundos en aplaudir? Si la persona no está dispuesta a intentar hacer ese esfuerzo de decir, bueno, voy a aplaudir cada 2 segundos, pues entonces nunca va a poder avanzar la terapia. Entonces, no necesita estar consciente, pero sí dispuesta. Eso sí es bien importante, tener la disposición como paciente, decir, voy a confiar, y por eso también es bien importante que confíen en su psicólogo. Si no se genera esta relación de confianza, es muy difícil que hagamos las cosas que nos piden, porque aparte nos pueden parecer cosas irracionales. Si mi raciocinio me dice, me tengo que cuidar de los elefantes, y de repente me dicen, pero no, deja de aplaudir, es como me está pidiendo una locura. Claro. Entonces,
Digo, y cada uno tenemos nuestras ideas respecto a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, si no hay este lazo de confianza, yo les recomiendo que incluso busquen una alternativa, otro psicólogo, quien sí les dé confianza, que digan, yo lo que me digan, Creo lo que voy eso a es seguir. fundamental, eso es fundamental. Sí. Y es fundamental no nada más en psicología, sino en todas las ramas de la medicina. Claro. En todo. O sea, si yo tengo una paciente que no confía en mí por ejemplo, una paciente que le digo, mira, necesito operarte y hacerte una cesárea en este momento porque el bebé está malo, porque esto, porque el otro. Si tú en ese momento no confías en mí para que te opere y que te trate, pues empezamos mal, ¿no? Claro. Y yo ahí sí estoy convencido al 100% de que en ese momento, si mi paciente no está convencida de lo que yo le estoy diciendo y por cualquier cosa no confía en ese momento en mí, pues la puerta está muy, muy grande y sí se puede, y de hecho ya me ha pasado, o sea, no hablo nada más por hablar, ¿sí? Con una paciente, no hace mucho tiempo, le dije, mira, te tengo que operar porque el bebé está sufriendo, porque mira, te estoy enseñando la gráfica y todo. Claro. No me voy a dejar operar. Le digo, en ese momento, la relación médico-paciente se rompe y por lo tanto, yo no me puedo hacer responsable de lo que te pase a ti o a tu bebé, Claro. y por lo tanto, dejo la puerta abierta para que entre otra persona en la cual confíes. O pide otra opinión, ¿no? Y otra opinión, yo creo que es válido, yo Sí. creo que es muy válido y sería muy egoísta de mi parte o tomar una actitud paternalista al 100% y decir, pues a mí me vale, pero yo te opero, Uh-huh. o decir o todo lo contrario, ¿no? Yo creo que Fíjate es válido que con los ahorita pacientes. que dices de la confianza, ayer me llegó un paciente con una lumbociática del campo, recomendados, y el paciente venía con muchas expectativas, con muchas ilusiones, con un dolor de 4 meses de evolución, pero con muchos nervios. Y entonces le dije, lo primero que yo necesito es que usted tenga confianza. Para que yo tenga éxito con el procedimiento que le voy a hacer de bloquearle el nervio ciático, es que usted tenga confianza. Porque es un agente del campo y empezó a rezar antes de que le dije, si usted me tiene confianza, le va a ir muy bien. Pero pues necesito que tenga confianza porque si no, y que después del procedimiento necesito que tenga 2 días de reposo completamente para que esto sea exitoso. Le va a ir muy bien. Y le infiltré, le bloqueé ahí el nervio y dije, ahora necesito que se siente en este banquito que usamos de escalón para que se sienten en la mesa de exploración, y se me quedó viendo así como, está usted loco, ¿no? Si yo vengo que no puedo ni caminar. Uh-huh. Y agarró y se sentó y se levantó y no lo podía creer, dice, cuando pues no puedo ni caminar. Claro. Y entonces se le salieron las lágrimas al Señor cuando empezó a rezar antes de que realizara el procedimiento, y la hija se volteaban a ver, y entonces le dije, pues lo único que necesitamos es su confianza y que siga las indicaciones, pero además le voy a decir una cosa, esto tiene garantía. Si usted en un lapso de un mes vuelve a tener molestias, viene y sin costo alguno
le volvemos a invitar. Pero Creo que es básico, ¿no? debe La de tomar, confianza. debe de tomar la medicina que le voy a mandar conforme se lo estoy mandando y le va a ir muy bien. Claro. Tenemos más Yo sé preguntas. que es gente del campo y que tiene que tomar y le va a ir muy bien. Y se fue sorprendentemente encantado. Súper. Muy bien. Pero la confianza, lo que tú dices, eso es, si el paciente, aunque sea uno muy hábil o muy bueno, no tiene, nada más déjame decir los objetivos de la terapia breve, antes de que vayamos, de la información que nos hizo favor de traernos Elena. El objetivo de la terapia breve es proporcionar los presupuestos, la conexión interna y la coherencia lógica a las acciones del terapeuta, que debe de descubrir cómo su paciente organiza su propio sistema perceptivo relacional interno y externo, a fin de introducir en las tácticas de reestructuración cuyo éxito conduce a la disolución del problema psicológico, efectuar cambio en las modalidades de las personas han construido realidades privadas y disfuncionales. Gracias. Muy bien. Entonces seguimos con las preguntas. Dice, Sí. doctores, ¿cuáles son los elementos de la terapia breve? Pregunta Miriam. Los elementos. A ver, ¿como muy técnicos o cómo lo ponemos? Pues, o sea, porque nos sencillos. podemos ir como Pero- desde, bueno, hacer el rapport, conocer a la No, persona, o sea, yo creo que... ¿Cómo los vas estructurando así de una manera sencilla? Okay. Bueno, lo primerito, volvemos al tema de la confianza. Lo primero es conocer a la persona, entender la problemática y sobre todo entender la perspectiva de la persona. Una vez que nosotros entendemos la perspectiva, entonces podemos empezar a intervenir. Cuando intervenimos podemos entonces estar haciendo como estas estratagemas donde empezamos a, no a tratar de cambiarle su percepción, sino a tratar de cambiar la forma en la que funciona la persona. Ya me estoy divagando. ¿Me repites la pregunta? Era los elementos. Los elementos, ¿verdad? ¿Cuál? Pues mira, más que todo sería, quiero entender así la pregunta, ¿no? Uh-huh. Si yo voy contigo y tengo X problema, ¿cuáles serían los elementos que usarías en cada caso, ¿no? Por ejemplo, para identificarme. O sea, tú lo acabas de decir. Primero que todo, conocer a la persona, identificar el problema, y de ahí pues establecer quizás una dinámica ya estructurada para ese tipo de situación. Sí. Hay elementos muy específicos. No me gustaría irme por ese lado como tan técnico, pero sí podemos hablar como de, bueno, se utilizan elementos como anécdotas, se utilizan pequeñas historietas como la de la nieve, como la del elefante, se usan también manipulaciones hacia la persona, por muy feo que se escuche. Este tema de poner a la persona en una situación donde se vea obligada a actuar de cierta o X forma, es una manipulación, ¿no? Entonces se usan manipulaciones donde tú obligas a la persona a confrontarse de pronto con algunas situaciones, a darse cuenta de que sí puede trabajar algunas situaciones, a reaccionar, exactamente. Entonces es una... Pues más que todo abrirle los ojos, ¿no? Porque muchas veces tenemos un velo. Sí. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos la verdad absoluta, y al sentir yo, ¿cómo me voy a equivocar yo, Jaime Kleiman, que tiene estudios, ¿por qué me voy a equivocar? Y bueno, soy humano y sí puedo equivocarme. Claro. Y en un momento dado, si alguien me quita ese velo de los ojos y me dice, oye, tu comportamiento o tus
es así y así, y la estás regando. Ujú. La estás regando. Si de inicio me dicen, oye, la estás regando, pues lo primero que te digo es por ningún motivo, ¿no? O sea, primero viene la negación. Yo, ¿por qué? ¿Quién eres tú para decirme que la estoy regando? Pero en cambio, como tú dices, buscar esta manipulación y decir, bueno, quiero que te quites ese velo de enfrente, y ahí viene pues tu expertise en esto, ¿no? Es decir, de esta forma lo voy a hacer, Ujú. justamente, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionas, sí, es bien importante, es una de las cosas fundamentales en la terapia breve. Hay una cosa que se llama autoprofecía cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo, por ejemplo, tengo miedo a algo, tengo miedo a que me sean infiel. Entonces, se dice que este miedo que tengo constantemente, para no sentir que estoy loco y que estoy con un miedo irracional, busco la forma de generar que se cumpla lo que yo estoy pensando, ¿no? Que mi miedo que estoy cumpliendo, ¿no? Que estoy, perdón, autoprofetizando. Generando. Tiene que ver, generando, sí, tiene que ver con lo que tú acabas de decir. No me gusta que me digan que estoy mal. Ni yo mismo puedo decirme, o sea, puedo decir me equivoqué. No es cierto, mi esposa es la más fiel de la vida. O sea, es como, no, o sea, yo tengo que tener la razón. Entonces, muchas veces cuando tenemos pensamientos irracionales, a pesar de que sean irracionales, a veces somos tan orgullosos que preferimos apegarnos a nuestra verdad y no decir o aceptar que estamos equivocados. Y entonces nos vamos por este caminito que nos lleva a que se cumpla este miedo. Que la fidelidad es subjetiva, ¿no? O sea, es una cuestión que la tienes en tus valores. Uh-huh. O sea, Sí, no la puedes tener apretada todo el tiempo. sí. Está dentro de tus valores y no la puedes evaluar en números, en escalas. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho sí es No todo es un tema. medible. Es todo un tema porque podríamos entrar, y a lo mejor es tema de otra plática, el tema de lo que es el poliamor, la poligamia, cómo dentro del poliamor se considera la fidelidad. Bueno, si le diste un beso, entonces eres infiel, pero puedes tener relaciones con él, si no lo besas, no me fuiste infiel. O sea, ya es una serie de conceptos muy amplios que te digo, da para completamente otro tema. A lo mejor fue un ejemplo muy controversial, No, pero... está muy bien. Y eso deja abierta la puerta, ¿no? Para un siguiente. O sea, dejas mucho en el tintero, y eso es bueno. Fíjate que ese tema también es un tema bien interesante porque cómo hay conflictos con la cuestión de eso de que la celotipia, Claro. cómo hay conflictos, no sé si te han llegado, me imagino que sí, con tu experiencia y tu expertise en esto, de gentes que destruyen sus vidas matrimoniales por cuestiones de celotipia, ¿no? Sí, exacto. Y a mí me llega un matrimonio que el esposo le entró una celotipia enfermiza, Sí. que la esposa le mandó a hacer estudios y dice, mire, hágame los estudios que quiera, yo me estoy controlando. Tenían un hijo ya, pero yo no quiero tener otro hijo de él. ¿Por qué es tan celoso? Y es que es enfermizo. La manera de cómo me trata y de cómo es.
la verdad. Pero llegó un momento en que estaba en un plan realmente enfermo. Patológico. Claro. Y entonces un día fue y me dijo, quiero saber si mi esposa me engaña. Dije, mira, no lo sé. Y si le supiera, yo soy el menos indicado Mejor que vaya con un en detective, ¿no? decírtelo. Claro. Porque La si confidencialidad. yo te dijera algo, Se pierde. pues sí, o sea, ¿yo quién soy para decírtelo? Yo puedo destruir tu matrimonio y yo, ¿quién soy? O sea, ¿qué facultades tengo para decirte algo que no me corresponde, no? Totalmente. Eso es bien importante. Volvemos al tema de la confianza, ¿no? Y en este caso, la confidencialidad de todo lo que se trabaja dentro de la consulta. No. Yo creo que ya implica tanto con ustedes como con 100%, nosotros, ¿no? Imagínate nosotros que tenemos que ver con enfermedades de transmisión sexual, Sí, totalmente. que ese es otro tema que, También muy que interesante. muy interesante y con muchas aristas. Sí. Seguimos si quieres con las preguntas, Ujú. porque ya tenemos varios, mira, Sí, ya se nos venga. están llenando. Porque Qué bueno. eso. Y saludos a Lidia Araceli Andrade Muñoz, que es nuestra fan número uno. Hay muchas gentes que nos están escuchando, esposa de Gabriel Rojas. Araceli, saludo. te mandamos un abrazo y un saludo. Dale un abrazo a Gabriel, por favor, de parte de todos nosotros. Muy bien. ¿Existen indicaciones de la terapia breve? Saludos, Jorge. Pues sí, si no nos quisiera, ¿verdad? Hay Pues sí. muchas indicaciones. de la Muchas terapia. indicaciones. ¿Cualquier tipo de trastorno se puede tratar en la terapia breve o es limitante para algunas enfermedades psicológicas? Saludos, Sergio. Sí, nuevamente, pues su psicólogo les tiene que decir si el caso aplica o no aplica. Algo que, por ejemplo, podemos decir que definitivamente necesitaría a lo mejor apoyo, es todo el tema farmacológico. O sea, no, de verdad no le tengan miedo al tema de los medicamentos y sí tenganle confianza. Ahorita que hablábamos de la confianza, yo me quedé con las ganas de comentarles esto. Un tratamiento no terminado puede ser incluso más perjudicial, que es lo que comentabas también hace ratito. Entonces, aplica igual en la terapia psicológica. O sea, si nosotros no tenemos la confianza y no vamos a continuar con el tratamiento y nos vamos a quedar, es que no sentí nada los primeros días, es que me sentí mareada, es que me dio sueño, es que, bueno, estas cosas coméntensela a su psicólogo, a su médico, y bueno, se ajusta el medicamento si es necesario, o también te pueden decir, ¿sabes qué? Sé paciente, esto es lo que pasa los primeros días, pero ya después te vas a sentir mejor. Entonces, sí es bien importante que cada caso se vea con su psicólogo y que revisen si va a tener que ir de la mano, por ejemplo, con un psiquiatra o con incluso otro psicólogo de alguna otra rama, ¿no? Entonces, es muy común en el tema de la depresión y la ansiedad, lo que comentábamos hace ratito, que a veces cuando es un nivel muy bajito se puede trabajar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte que se puede trabajar con la psicología en los temas de ansiedad y de depresión? Sobre todo vamos a enfocarnos en el de ansiedad, que es un buen ejemplo, creo. A veces a mí me da ansiedad tener ansiedad. Es algo que bien común en los pacientes con ansiedad. Cuando yo empiezo a tener un problema de sudoración en las manos, de taquicardia, que empiezo a ver borrosito, me empieza a generar mucha ansiedad el no saber qué me está sucediendo, ¿no? Si yo llego y les digo a un paciente, o les comparto a todos ahorita los que están viendo, ¿no? Les digo, es normal, no te va a dar un infarto. Son síntomas que al ser humano le dan cuando se siente en peligro, y entonces fisiológicamente empiezan estas respuestas a ser, bueno, la visión borrosa es porque la vista cambia, porque cuando el hombre estaba acostumbrado a que lo cazara un león o algo, bueno, tenía que agudizar la vista, la taquicardia, pues porque tenía que empezar a correr y se preparaba. Entonces, sí, exacto. Sentidos, ¿no? Adrenalina, obviamente. Y la adrenalina, exacto. Entonces, bueno, si yo entiendo qué es lo que me está sucediendo, a veces digo, ok,
¿sabes qué? Dale una vuelta a la cuadra, ponte a correr, o sea, gasta esta energía extra que tienes y a veces eso les ayuda a bajar mucho sus niveles de ansiedad. Hay que revisar los grados de ansiedad que tenemos y revisarlos con un profesional, Claro. porque ahí cabe la diferencia entre le doy una vuelta a la cuadra y no pasa nada o necesito medicamento. Justamente lo vimos la semana pasada que vino Ricardo Woodfriend. Ricardo Woodfriend nos habló sobre la disfunción eréctil y platicaba de la ansiedad que le puede causar a algunos pacientes el no desempeño, ¿no? En un momento dado. Y tienen esa ansiedad y es un círculo vicioso el que no tienen una erección y quieren, o sea, se ponen muy ansiosos porque no pueden, porque no están listos para la faena, vamos a llamarle, Claro. y entonces pues van a hacer un papelote, ¿no? Y entonces es una recombinación constante de esto. Sí, ya lo hablábamos la semana pasada de eso. En psicología bueno, en sexología en realidad, pero hay muchos psicólogos que se enfocan en esta área, se llama slow sex, sexo lento, ¿no? Es como una técnica de sexo para cuando el hombre no está en esa disposición. Está muy interesante también, pueden buscar algún libro por ahí. Y es este tema de bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad, que no es un problema de pronto, ahora sí que bioquímico, sino que de pronto sí nosotros nos hacemos estas ideas en nuestra cabeza o estamos presionados por nuestro desempeño y entonces se vuelve ansiedad sobre la ansiedad, ¿no? Y el trabajo de la psicología es bajar esta ansiedad que sí es psicológica y que no llega todavía a estos temas de bioquímicos y neurotransmisores que platicábamos hace ratito, perdón. Saludos para don Héctor Benjamín Melikov, dice saludos mi querida hija, a tu papi. Mi querido padre. Que te está saludando aquí, sí. Que te está viendo. Ay, qué lindo. Saludos don Héctor. Sí. Pues nos estamos llenando de preguntas. Bien, adelante. Y bueno, nuestro de nuestras redes, el que saluda es Gabriel Rojas. Nos perdona a toda la gente que nos están viendo y que es el que saluda a Gabriel. Sabes, estamos entendiendo que no estés con nosotros, pero pues toda la gente, saludos a Gabriel. Un abrazo. Pero pues toda la gente nos disculpa que no les estemos saludando a todos ellos, pero estamos pasando las preguntas solamente. Muy bien. ¿Para qué tipo de trastornos está indicada la terapia breve? Maribel pregunta. Pues yo creo que para los trastornos límites, o sea, los problemas psiquiátricos límites o profundos, yo creo que ahí no se aplica, ¿o sí? Sí, exactamente. Cuando ya es un tema de personalidad, de neurotransmisores, de redes neuronales, para que explicar un poquito al público, sí me gustaría como aclarar. Bueno, nosotros tenemos neurotransmisores que son los que se encargan de mandarnos como la información. Sí, si vas a estar feliz o si vas a estar triste. Tenemos un neurotransmisor que envía y un neurotransmisor que recibe y tenemos lo que se nos envía, ¿no? Entonces, podemos tener problema en cualquiera de las tres partes, ¿no? O sea, puedo estar enviando pero no recibiendo, o puedo no estar enviando nada, o puedo enviar algo pero está disfuncional lo que envío. Entonces, cuando es este tema ya más químico en el cuerpo, requerimos apoyo de un psiquiatra, requerimos apoyo farmacológico. Ahora, también hay ejercicios y también hay, no siempre se va a llegar a esta parte de la adicción, que es lo que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Sino que de pronto, bueno, nuestras redes neuronales, un ejemplo que yo les pongo es cuando hacemos ejercicio, ¿no? O sea, nuestro músculo de pronto está débil. A veces nuestras redes neuronales están débiles y necesitan fortalecerse. Se van surcando cada vez más mientras más las utilizamos.
A veces podemos hacer ejercicios que nos ayuden a que estas redes se fortalezcan y a veces requerimos de medicamentos para que se fortalezcan, ¿no? Entonces, en ocasiones, bueno, tomamos una temporada el medicamento y después ya lo dejamos porque ya nuestro cerebro está funcionando de la manera correcta. A veces con ejercicios que nos ayudan a despertar ciertas partes de nuestro cerebro que no estamos acostumbrados a utilizar, se puede resolver y no se necesita llegar a la parte del medicamento, pero nuevamente pues esto es, cada caso se tiene que revisar y es muy, pues sí, es muy particular. Yo les recomiendo que lo haga un profesional. Claro. Y hay sustancias que se roban a los neurotransmisores. Claro. Por eso hay que dar a veces medicamentos que son inhibidores de la recaptura de los neurotransmisores. Serotonina, Sí. La oxitocina. oxitocina, Sí, todo exactamente. Es tan importante. Y otros que uno los puede formar. El ejercicio puede formar neurotransmisores, ¿sí? La ingesta de ciertos alimentos, chocolate, por ejemplo, Sí. puede, sin que sea una receta de cocina, ¿no? Toma chocolate y te va a Chocolate causar- mínimo 70% porque luego nos comemos un gansito y no es el tipo de chocolate que nos ayuda. Hay que saber que Exactamente. tiene que ser chocolate real, ¿no? de Las cacao. tabletitas y cacao real. Exacto. Entonces, sí, pero sí. Alejandro Rey, tu esposo, ¿no? Sí, así. Está viendo el video. Ah. Aquí está. Saludos, doctor. Aquí está. También te está viendo. Muy Manda bien, muy saludos. bien. Pues la terapia breve es recomendada para cualquier edad. En la recuperación de un evento clínico físico nos puede servir la terapia breve. Saludos, Emita. A ver. Como que son dos preguntas, A ¿no? ver. Una es si está recomendada para cualquier edad. Yo no la recomendaría tanto para niños. De hecho, casi ninguna, bueno, no casi ninguna terapia, hay muchas terapias para niños, pero en el tema psicológico casi siempre los papás son los que requieren la terapia para trabajar con los niños, ¿no? Se trabaja a través de los papás para trabajar con los niños. Y si el niño requiere alguna terapia muy específica, seguramente no es terapia breve. Ok. Y en la recuperación de un evento clínico físico, ¿nos puede servir la terapia breve? Pregunta Emita. Hablando de estrés postraumático, podría ser. Ok. Físico, pues bueno, tendrían que ir a lo mejor con un rehabilitólogo o algo Claro. así, ¿no? O sea, no, pues no. Y bueno, pues va muy de la mano con esta pregunta que nos pregunta Inés. Dice, ¿para eventos traumáticos la terapia breve funciona? Sí, bastante bien. Dice Sandra, creo tener un problema de pareja, pero mi compañero no quiere ver ningún especialista. ¿Puedo hacer algo ya que solo... dice, no quiere ver ningún especialista. ¿Puedo hacer algo? Yo solo en terapia, gracias Sandra. Totalmente. Nosotros siempre podemos influenciar e intervenir en nuestro entorno. Eso creo que es muy importante. De pronto no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y estamos utilizando las mismas estrategias de solución, ¿no? De hecho, es la llavecita, ¿no? O sea, obviamente, tú no le... Y quiero que pensarlo de esta forma. O sea, tú, Elena, no le vas a resolver sus problemas a la gente. La gente va a resolver sus propios problemas. Lo que tú les estás dando son las armas, las llaves con las cuales van a abrir esas puertas. Totalmente de acuerdo. Y eso es bien importante que lo sepan también. El psicólogo interviene y sale. No debe de ser tampoco una dependencia. Tú puedes tener tu psicólogo de toda la vida, claro, pero no necesariamente necesitas estarlo viendo siempre, ¿no? Es como el médico. Es tu médico de confianza y dura toda la vida, pero nada más lo ves de pronto cuando te sientes mal o para un análisis preventivo, como ciertas cositas, ¿no? Lo que se ve en la terapia es de pronto trabajar con un diamante en bruto, ¿no? El paciente es un diamante que tiene muchas posibilidades de brillar y el psicólogo a lo mejor nada más le está como sacudiendo lo de afuera, ¿no?
como dices, pero todo lo que él tiene, todos los elementos para trabajar y sus capacidades ya están ahí. Nada más es como explotar o ayudar a desarrollar estas capacidades que luego pueden influenciar en nuestro entorno, y en el caso de una pareja, por supuesto que también se puede trabajar a pesar de que la pareja no quiera asistir a Sí, es muy importante que si el problema es de pareja, pues empiece alguien. Sí. Tiene que empezar, aunque la otra parte no desee que empiece la que Claro. está consciente. Aunque Y para bailar tango se requieren dos. se requieren dos, sin embargo, o sea, la actitud puede Jalar, exactamente. jalar y hay una oración de la serenidad que es muy importante, que se usa mucho en los grupos de autoayuda, en Alcohólicos Anónimos, en los grupos de neuróticos y todo esto, que habla de las cosas que se pueden cambiar, las que no se pueden cambiar, y la sabiduría para entender la Distinguir entre una y diferencia. otra. Y eso es que, pues primero se empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, Claro. nadie puede dar lo que no tiene. O sea, alguna vez, que tenía algunos conflictos, me dijeron, ¿quieres a tus hijos? Les dije, mucho. Pues no los quieres porque primero te tienes que querer tú mismo, ¿no? O sea, primero se tiene que empezar a curar la parte de ese binomio, o sea, la persona que sabe que tiene parte de ese problema para poder decir que quiere querer a su pareja. Me llega a la mente en el curso de el ATLS, Ándale. el Advanced Trauma Life Support, Ajá. en el que, por ejemplo, y que además cualquier médico de cualquier especialidad lo debe de tomar, que es muy importante. O sea, yo como ginecólogo, pues soy primero que todo médico, y en un momento dado voy a, si estoy en la calle o aquí mismo en la oficina, puede haber algún evento en el cual yo como médico deba de intervenir. Una de la primera premisa que pone el ATLS es medidas de protección universal. Esas medidas de protección universal no son para el paciente, son para uno mismo. ¿A qué se refieren estas medidas de protección universal? Que yo, antes de ver, tocar o darle los primeros auxilios a cualquier paciente, debo de tomar mis propias medidas de protección, como gogles, cubreboca, careta, guantes. Y ya que tengo yo mis propias medidas de ¿protección para quién? Para mí. Para mí, ya puedo yo llegar y con la confianza del mundo tocar, ver al paciente, salvarle la vida. Claro. Pero no puedo de ninguna manera llegar y tocar al paciente si yo no estoy protegido. Claro. Y eso es parte de lo que... Y es lo que pasa en los aviones. Sí, que dicen que sí hay. Exacto. Y primero te pongas la máscara y después ayudes a los menores o eso. Y los pilotos, cuando hay una pérdida de presión, les cae la máscara primero a ellos, porque la descompensación, la falta de oxígeno, los haría perder el sentido y el avión se quedaría desgobernado. Y cuando va a haber una pérdida de presión, los pilotos les avisan a las sobrecargos, y las sobrecargos lo primero que hacen es correr al oxígeno y ponerse la mascarilla ella, dan el aviso o caen las mascarillas en las cabinas, pero ya las sobrecargos están para poder auxiliar a los demás. Claro. Nos pide la producción que vayamos a un corte comercial de un par de minutos, si no tienen inconveniente. Vamos. Vamos. Perfecto. ¿Quieres más café?
¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram @Nutret_MX, Facebook @NutreteCDMX o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. Pues muy bien, tenemos ya varias preguntas de nuestro público y aprovecho que tuvimos este ratito de descanso para hacerle una invitación a la gente, a nuestros escuchas, que si quieren en un momento participar con algún patrocinio, pues aquí abajo vamos a dejar nuestros teléfonos, se ponen de acuerdo con producción, con SAI, con Jesús para toda la cuestión de patrocinios. Y Elena, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede visitar, contactar, etcétera? Claro que sí. Tengo consultorio en la colonia Escandón. Estamos en Salvador Alvarado, número 702, interior 216. También me pueden mandar un WhatsApp al 5565 30 6300. Está Salvador Alvarado, 216, Colonia Escandón. 216 interior. No, el interior es el 216. Entonces Salvador Alvarado. Número 702, interior 216. 702, 216, Colonia Escandón. Igual está la página. Ahí viene la dirección. ¿La página cuál es? Desarrollodinámico.com. Desarrollodinámico.com. ¿Y el WhatsApp a qué número? 5565 30 6300. ¿Sí lo captó, Sai? Sí. Para que lo pongan aquí en pantalla. Sí. Un correíto también, contacto@desarrollodinámico.com. Pues fabuloso. Contacto@desarrollodinámico.com. Pues nos siguen llegando preguntas. La verdad que es que es un tema que pues ha despertado bastante inquietud en la gente, y pues yo estoy segurísimo que por el tiempo que llevamos pues va a quedar mucho en el tintero,
y pues me tomo la atribución de volver a invitar a Elena, de veras. Gracias. Y quizás no con este mismo tema, pero fíjate de infidelidad y que eso. quedan abiertas muchos canales que con los cuales podemos trabajar. La verdad es que hay muchísimas cosas, ¿no? Que en un programa que aunque es de 2 horas, pues no los vamos a ver hasta al final. Y bueno, pues para no robarle tiempo a nuestro tiempo, seguimos con las preguntas. Y hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, esta que nos manda Silvia. Dice, ¿la confianza se puede recuperar o hay manera de trabajarla? Y bueno, pues yo creo que es una pregunta muy, no nada más para psicólogos, ¿no? Es para toda la gente. Yo creo lo que decíamos de la fidelidad, ¿no? De pronto, bueno, hay muchos, la confianza no solo va en la pareja, pero sí tiene mucho que ver también, definitivamente. Es que dicen que la confianza se gana en milímetros y la desconfianza en metros. Sí, exactamente. Y justo ese es el problema, ¿no? No es que no se pueda recuperar la confianza, es que de pronto nos cuesta mucho trabajo volverla a retomar. Sí se puede, se tiene que trabajar definitivamente, pero sí es un tema muy delicado. Y pues depende de la disposición de las dos partes, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que tiene que recuperar la confianza, el que cometió el error de pronto, es el que tiene que trabajar mucho. Y a veces no estamos dispuestos a trabajar. Y eso también de pronto demuestra ahí el grado de interés, bueno, si puedo realmente seguir confiando, porque no voy a volver a confiar nomás porque sí, ¿no? Claro. O sea, de pronto sí es una persona en la que no se puede confiar. Y lo estamos viendo ahora con lo que pasó en el metro, ¿no? Que se están... Y realmente, pues fue un error humano al 100. Pero dicen, no, pues como Pilatos, ¿no? no hubo problemas y los peritajes los saca un periódico de Inglaterra, el New York Times, y lo hace la constructora número 1 de México, y dice el hombre más rico de los más ricos del mundo que él tiene la intención de hacer la línea, se la hizo, pero que está en la mejor disposición. Pues es que eso tiene un seguro de quién sabe cuántos años, pues debe de hacerla. Pues sí. Digo, en buen plan es súper amigo de nuestro jerarca aquí, gobernante, pues es que es lo menos que debe de hacer. Lo más triste es que les dieron, creo, 10,000 pesos a los deudos. Y eso ¿Cuánto cuesta una vida? no tiene precio. Entonces, la desconfianza, y estaban sacando por la mañana, o sea, yo a las 6:00 alistándome, la desconfianza que hay en las autoridades. Por ejemplo, la matanza que hubo ayer en Reynosa, que matan a 19 gentes y todo eso por cuestiones políticas, que para calentar la plaza, o sea, gente inocente. Estar en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Pues, o sea, ¿cuál es el propósito de eso, no? Pues sí. Qué horror. Por castigar a un gobernante y porque, no sé, la desconfianza de la gente en Guanajuato, la gente está viviendo así con un nervio permanente. ¿A qué se le puede tener confianza? Pues no a todo, eso es seguro. O sea, la desconfianza es algo, a final de cuentas es un mecanismo que nos protege y no por eso lo tenemos que desechar, de decir, si estoy desconfiando estoy mal. No, a veces hay que desconfiar,
pero hay que revisar que no estemos en ninguno de los extremos, ¿no? O sea, he tenido pacientes que el esposo las golpea, las maltrata, le hace muchas cosas, ¿no? Y de pronto la paciente está así como, pero a lo mejor ahora sí cambia, ¿no? Y hay veces que dices tú, bueno, sí puede cambiar, y hay otras veces que dices tú, a ver, no, espérate, hay que despertar ese mecanismo de defensa, decir, si no te está poniendo atención, si te está dando un pellizcón por abajo de la mesa desde el noviazgo, seguramente es que ya en el matrimonio no te va a ir bien, ¿no? O sea, es como que hay que estar alertas. La desconfianza de pronto es buena, tenemos este chip de que no, si desconfío estoy mal, y de pronto hay necesidad de desconfiar, pero también cuando queremos mejorar o trabajar la relación con alguien, y vuelvo, no es lo mismo, no es nada más en las parejas, como bien dices, la confianza se da en muchas áreas de nuestras vidas, bueno, hay que trabajarla, ¿no? Sí hay que trabajar la confianza de las dos partes, yo tengo que estar dispuesta a volver a confiar, volver a intentarlo y no estar como recordando. Acabas de tocar un tema muy importante y muy puntual, o sea que es un mecanismo de defensa y yo creo que eso es básico. Así como el miedo, tener miedo es un mecanismo de defensa, ¿sí? O sea, no es malo tener miedo. O sea, la gente tiene miedo y esto es un mecanismo de defensa pues para poder subsistir. Si yo no tengo miedo, pues voy a ir caminando y me voy a atravesar la calle y pues me van a atropellar. Claro. ¿Verdad? Obviamente, y una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pavor. O sea, miedo es pararte en una esquina y ver que no pase ningún coche y pasarte cuando no haya ningún coche. Medidas de precaución. Pero pánico es que no salgas de tu casa porque tengas ese miedo irracional justamente a que te vayan a atropellar porque ya saliste de tu casa. Entonces, y es más que todo el equilibrio, el manejo de ese equilibrio fundamental. O sea, mantenernos en ese estado de equilibrio tanto físico como mental. Exactamente, sí hay que aclarar, casi todos los mecanismos de defensa que tenemos cuando los escuchamos como que tienen una connotación negativa. El egoísmo, es así, escuchas, es que soy egoísta y es como wow. Uy no, muy mal, o sea, luego lo empieza, el miedo, entonces la desconfianza, todos estos mecanismos de defensa son buenos, o sea, pero ¿qué pasa? Que de pronto los transgiversamos y hacemos de nuestro mecanismo de defensa un hábito, por ejemplo, ¿no? O pasamos algo que pudo haber sido un mecanismo de defensa en un evento, yo aprendo que ese mecanismo me va a funcionar en todos los eventos y no es cierto, incluso me puede funcionar de manera contraproducente. Claro. Entonces eso es lo que busca la psicología, tratar de identificar qué mecanismos de defensa se están utilizando de manera errónea o como un hábito, entonces modificarlo, ¿no? Como enseñarte otro caminito. Uno de los elementos de la terapia breve es revisar las soluciones ensayadas. ¿Qué cosas ya he intentado que no me han funcionado? Y entonces yo como psicólogo puedo identificar, ok, esta persona está buscando no relacionarse con nadie para que no lo vuelvan a lastimar. O confrontaciones. Por ejemplo, confrontaciones. O sea, todo lo que hacemos trae un trasfondo, lo aprendimos por un motivo. Entonces es por eso que les digo, a veces de pronto no es tan importante la causa, no siempre, pero a veces, el por qué yo aprendí a desconfiar. A ver, ¿la desconfianza es lo que está mal? No, yo aprendí a desconfiar por un motivo, pero hay que ver entonces dónde sí usarla y dónde no usarla. Y es ahí donde entra el psicólogo y entra la terapia para reacomodar y poder como ubicar otra vez los elementos que me ayudan a mantenerme vivo en esta vida, porque al final de cuentas los mecanismos de defensa nos ayudan. Claro. Pero acomodarlos en su debido lugar, ¿sí? Es bien importante ahorita que lo mencionaste, sí, no tener estas connotaciones negativas de pronto de nuestros mecanismos de defensa, pero sí también buscar ayuda para saber en dónde nos estamos pasando de la mano, sí, exacto, sí. Y encontrar el equilibrio. Exacto. Creo que un familiar tiene problemas que podrían resolverse con una terapia,
pero la persona en cuestión no quiere ir con un especialista. ¿Qué me recomiendan hacer, Fausto? Gracias. Podría ir, por ejemplo, Fausto, podrías ir tú en lugar del familiar para platicar, ahondar un poco más del tema. Hay veces que estamos en posición de a través de nosotros intervenir en nuestro entorno y de esta manera intervenir en la persona, pero hay ocasiones en que es definitivamente la persona la que tiene que ir, y muchas veces se requiere un voto de confianza, de decir, a ver, yo ya fui, revisé tal, tú ayuda, o sea, hazme este favor, ve tú también, ve con la mente abierta. Es difícil, pero sí tendría que ir la persona, sobre todo ya siendo adultos, pues cada uno es responsable, ¿no? de su vida. Si es un tema de pareja, si es un tema de familia, si es algo que se trabaja, o sea, que tú estás muy cerquita de la persona, seguramente tú puedes influenciar estando desde adentro tú en la terapia e ir la otra persona afuera. Pero si es pues un amigo que ves cada 2 meses, bueno, de pronto no le va a afectar que nosotros estemos yendo a terapia, claro. No tiene que ir la persona. Sí, pero fíjate que mucha gente ayuda y se ayuda. Y lo vimos como la gente que corre ayudando a algún discapacitado o hace eso, y a través de estas acciones se ayudan. O sea, reciben un gran beneficio moral, psicológico, sí. Y es una doble ayuda, ¿no? Totalmente. Ayúdate ayudando. Sí. Y reciben un cúmulo de satisfacciones y de satisfactores inmenso. Y es una cosa verdaderamente hermosa cuando cierran esos círculos y esta persona que está ayudando si quiere ayudar a alguien más, Fausto. Ayudar a alguien más, y lo puede hacer yendo a una terapia. Sí. Qué bendición, ¿no? Claro. Y también se pueden tomar la libertad de enviarle a algún psicólogo que a ustedes les interese un correíto, un WhatsApp, explicando un poquito la situación, ¿no? Sobre todo cuando no es para uno mismo. Y entonces, bueno, ya es más fácil como decir, ¿sabes qué? Sí, necesita venir forzosamente la persona, o puede venir la pareja, puede venir el hermano, la mamá, depende del caso. Entonces, también acercarnos. De pronto tenemos este miedo de preguntar con quién tengo que ir, ¿no? O sea, como... Y nos pasa también, yo creo que con los médicos, ¿no? O sea, el decir, oye, bueno, yo ya conozco a este médico y voy con él, en lugar de preguntarle, oye, tengo este problema, ¿con quién voy, no? O sea, y que para que nos canalicen, ¿no? Como perder un poquito el miedo a preguntar, no pasa nada. Busca por ahí en internet a algún psicólogo que te lata, que digas tú, me interesa, y le mandas la pregunta ya con un poquito más de detalle, y seguramente te van a poder apoyar. Fíjate que hay otra pregunta muy interesante. Dice, doctores, estoy en un momento de incomodidad personal, pero me siento tan confuso que no soy capaz de identificar un problema específico sobre el cual trabajar. Por ello, la terapia breve me puede ayudar. Gracias, Carlos. Sí, totalmente. Es muy común que pase esto, ¿no? Que de pronto nos sintamos abrumados por todo y por nada, y que no logremos identificar realmente cuál es el problema. Hay patrones que los psicólogos estamos acostumbrados a distinguir y que sabemos, bueno, si el problema siempre es que está olvidando algo, o el problema es que está peleándose con todo el mundo, aunque sea por cosas distintas. O sea, podemos ir identificando cuál podría ser el trasfondo del problema real, ¿no? Y a través de eso poder trabajar. Y algo que te recomendaría y les recomiendo siempre a todos es hagan poquito ejercicio, aunque no sean así como de hacer muchísimo ejercicio. A veces hacer no sé, 10 lagartijas o sentadillas. No necesitas estar 1 hora en el gimnasio para que empiece a funcionar
este tema que hablábamos ahorita, ¿no? De generar las endorfinas, la serotonina, la oxitocina. O sea, con que nos detengamos tantito, nos paremos de nuestro escritorio y hagamos unas 10 sentadillas o 10 lagartijas, incluso sobre la pared, no tiene que ser en el suelo. Todo esto nos empieza a mejorar todo nuestro sistema endocrino y te puede estar ayudando a sentirte mejor, ¿no? Entonces, digo, si ese fuera el caso, ¿no? Que a final de cuentas, pues a todos nos ayuda, ¿no? A hacer un poquito de ejercicio. Quítense también este miedo que, no, es que yo no soy de ir al gimnasio y así. No, es poquito aquí en tu lugar, ¿no? Sí, no se trata de tratar de resolverlo de una manera abrupta, pero sí intentarlo. Pero que, te mejora poquito el estado de ánimo, sí. Muy bien. Doctores, ¿cuál es la diferencia entre la terapia breve a la conductual? Gracias por el programa, Cristina. Claro, la terapia breve es más sistémica, se enfoca más en todo un sistema y la conductual se enfoca en una conducta en específico, en un tema en específico. Estoy pensando cómo puedo ejemplificar. La terapia breve va a identificar el funcionamiento del problema. Ya lo hemos mencionado un poquito al inicio, pero voy a tratar de ser más específica. La conductual, por ejemplo, es: yo no quiero tomar café. Entonces, no quiero tomar café. Voy a exagerar un poco en los ejemplos, pero no quiero tomar café, entonces me voy a dar un manotazo cada vez que agarre la taza. Entonces, ya, quito la mano. Voy a tomar café, me doy el manotazo. Entonces, yo trabajo sobre esta conducta específica. En el caso de la terapia breve, yo no quiero tomar café y me doy cuenta que el café es un tema social que me funciona porque pues me invita a la conversación, me siento consentida, apapachada, está incluso calientito. Entonces, la intervención que se haría en este caso no sería como darme el golpe en la mano, ¿no? Sino ver de qué otra manera yo puedo sentirme apapachada y consentida y estar en la plática sin que sea necesario el café. Entonces yo empiezo a trabajar con un ejercicio de, bueno, ¿sabes qué? Entonces tú cada vez de que llegues con los doctores a platicar, tú vas a empezar a hacer la conversación. No, pues que soy muy tímida y el café pues me protege y estoy atrás de la taza y me siento como, espero la pregunta y, no, ¿sabes qué? Bueno, lo vas a dejar de un lado, vas a empezar a preguntar y te vas a dar cuenta que los doctores te van a contestar súper bien. Entonces ya no necesitas esta protección. Identificaste cuál es la función del café en tu vida y la modificaste, ¿no? O metiste otros elementos para que puedas seguir teniendo lo que te da el café a través de otros ejercicios, ¿no? Y no es nada más el te castigo o te quito o te pongo, te doy un premio para que sí tomes café o te lo quito para que no lo tomes. Esa sería la diferencia entre el conductismo y la terapia breve. No sé si quedó claro. Sí. Muy bien. Doctores, actualmente estoy siguiendo una terapia farmacológica para mi trastorno. ¿Puedo iniciar una terapia breve o debo terminar al iniciar la otra? Saludos, gracias, Delia. Yo creo que si le está funcionando la terapia medicamentosa y eso, Pues todo depende, ¿no? El caso. o la puede mezclar, ¿no? Todo depende de cada Exacto, caso. se debe revisar el caso. Y lo debe de consultar con su médico. Exacto. Y no, lo más seguro es no dejes el medicamento. O sea, puedes llevarlo en conjunto o necesitas terminar tu tratamiento Porque las para poder recaídas comenzar otro. Exacto, sí. suelen ser más severas, ¿no? Exacto. Ya en conjunto, incluso el médico y el psicólogo podrían platicar e identificar, exacto, colaborar para identificar en qué momento se puede cambiar el medicamento, reducirlo o eliminarlo incluso. Pero esto tiene que ser
en conjunto y planificado. No puede ser así nomás como, yo ahorita estoy viendo que la terapia breve está bien padre y dejo todo y me voy. Pues sí. Hay que ser bien cuidadosos con este tema del medicamento para que no sea contraproducente y a lo mejor una vez ingresando a la terapia se identifica que eventualmente sí se puede eliminar el medicamento. Y aquí hacer una acotación, los medicamentos antidepresivos no se pueden suspender así súbitamente porque suele haber recaídas o puedes tener problemas de depresiones más severas o pueden tener problemas después los pacientes que no son nada satisfactorios. Entonces, no es recomendable, o sea, no porque no la terapia breve no sea buena, es magnífica, pero la suspensión del medicamento debe de irse quitando poco a poco, debe de irse descontinuando de acuerdo al terapeuta, de acuerdo al caso, pero no se debe suspender abruptamente. Bien importante. Muy bien. Doctores, nuestros hijos tienen problemas que probablemente requieren una intervención psicoterapéutica, pero quizás es aún pequeño, o son aún pequeños, me imagino. ¿Podríamos de todas maneras hacer algo como padres? Gracias por el programa, Cecilia. Totalmente, Cecilia, claro que sí. Nada más que como les comento, la terapia cuando son niños, si es un tema psicológico, seguramente la terapia se va a hacer a través de los papás, no de los niños. Se puede revisar al niño en alguna consulta para identificar si tienen algún otro tema que pueda requerir algún tratamiento farmacológico o alguna terapia, a lo mejor también de aprendizaje, dependiendo de cuál sea la problemática, ¿no? En donde sí se tendría que intervenir directamente en el niño. Pero cuando es un problema, por ejemplo, a lo mejor de conducta o que están muy irascibles con los papás o muy conflictivos entre los hermanos, muchas veces se puede trabajar y es más recomendable trabajarlo a través de los padres. Porque como mamá y como papá tenemos que entender que tenemos una influencia impresionante en los hijos, ¿no? O sea, yo puedo tener la edad que sea y voy a casa de mi mamá y sigue impactando lo que ella me dice, ¿no? O sea, si me hace un buen comentario, si me hace un mal comentario, o sea, me puede levantar el día o arruinar el día, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los casos. Entonces, cuando nos identificamos como esta autoridad tan importante, autoridad moral en nuestros hijos, nos damos cuenta de que tanto podemos influenciar e intervenir en ellos y entonces trabajamos a través de ti porque va a influenciar más el papá o la mamá que el terapeuta. Ahora, si el papá o la mamá por algún motivo no pudieran ir, se trabaja con el niño, pero no sería la primera opción. La primera opción es trabajar con los padres y a través de eso empezar a intervenir en la familia. Pues sí, y creo que se concatena con esta pregunta. Nuestro hijo tiene problemas que probablemente requieran una intervención psicoterapéutica, pero se niega a ir a terapia. ¿Qué podría hacer uno como padre? Gracias. Ok. La pregunta es, ¿el niño probablemente tenga problemas? Exactamente, probablemente requiera una intervención psicoterapéutica. Ajá. Y el niño, se niega a ir a terapia. ¿Qué puede hacer el papá? Dice Carol. Asistir a terapia al papá. Muchas veces, y otra cosa, somos el ejemplo. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a asistir a terapia, es muy difícil que alguien más, que yo le esté diciendo a alguien más, oye, ve a terapia. Oye, pero pues si tú no vas como yo, ¿por qué te voy a hacer caso, no? Claro. Entonces, este es un tema de autoridad moral que es súper importante como papás, como jefes, como líderes de alguna organización. Ahora que sí, lo que siempre dicen de liderar con el ejemplo, aplica igual en la familia. Si los papás no están dispuestos a ir a terapia, y a veces no necesitan ir a muchas, a lo mejor con que vayan a la primera o a un par,
al inicio, y si se identifica que el que requiere la terapia es el niño, eso ayuda para que el niño se anime a ir. Pero si ellos no ven que es algo natural en los padres, es difícil que digan, yo sí voy a ir, o sea, es como, ¿por qué? O sea, si tú no vas al médico, ¿por qué voy a ir yo, no? Y sobre todo por este mal concepto que tenemos de que a terapia va alguien que está súper mal. A veces no necesitamos tener algo de gravedad para poder ir a terapia, ¿no? Pero sí nos facilita la vida, prácticamente, o sea, el tener otro tipo de percepciones, de visiones, y el que alguien pues un profesional que haya estudiado el tema, te acorte el camino. A final de cuentas te está dando un atajo. Si tú estás intentando siempre las mismas cosas y no te están funcionando, y ya está documentado en algún lado que funciona otra cosa, bueno, pues ¿por qué no irme con alguien que me diga, mira, por aquí, ¿no? Eso Fíjate que cabe mencionar mucho esto. La asociación, la Comunidad Psiquiátrica Europea, uh-huh. Se negó un tiempo y después le siguió la norteamericana a dar antidepresivos en los niños. Uh-huh. Y la norteamericana también, porque creían que no era prudente dar antidepresivos en los niños. Uh-huh. Y empezó a aumentar la curva de suicidios de manera muy importante. Y en Estados Unidos también empezó entonces, en los consensos europeo y norteamericano llegaron a la conclusión que, aparte de la cuestión psicoterapéutica, psicológica y psiquiátrica, tenían que regresar a los antidepresivos en la edad pediátrica. Fíjate, curiosamente la neurosis, o sea, el que el niño moje la cama, pues se está manejando, se maneja hasta donde yo sé con antidepresivos. Pero llegó un momento en que dijeron, no vamos a dar porque, pues por reglas, tú sabes, en los estudios con fármacos, no se hacen estudios en niños ni en por cuestiones éticas, por cuestiones de protocolo. Entonces les da mucho temor. A mí me tocó dar algunas pláticas con pregabalina y les di una plática a los a médicos generales, y estaban unos pediatras, y los pediatras pues me empezaron a tundir y me dicen, pero es que, les dije, mira, aquí no dice, está bien mal limpiada, o sea que me dicen, la pregabalina que originalmente se usa en crisis convulsiva, dice, aquí no dice que esté prohibida, que no se tiene experiencia en niños. Uh-huh. Pero ahí depende del terapeuta si la usa o no la usa. Uh-huh. Sí se puede usar bajo la experiencia y bajo el criterio médico. Uh-huh. Entonces, depende de ti si consideras en la balanza, si tu paciente la necesita, úsala. Lo vemos con las embarazadas. A mí me llegó una embarazada en el último trimestre con una varicela tremenda, que traían las plantas de los pies, en la vulva ahí, varicela. Tuve que usar un antiviral, porque lo dice ahí, úsala. La paciente trae ahí con un problema de varicela, úsalo. Porque, o sea, el riesgo de las malformaciones, pues ya pasó. Sin embargo, ahí es el riesgo del beneficio contra el prejuicio o los problemas que puede tener. Usa lo que tienes. Uh-huh. Uh-huh. Y confiar, como dices, en la
en el expertise del médico, ahorita que dijiste, si ya pasó la época de la formación, o tal vez como revisar qué etapa gestacional está. Todas estas como variables externas, bueno, algunas sí es un riesgo, ¿no? Pero hay muchas que el experto en la materia ya sabe cuándo sí es un riesgo, cuándo no es un riesgo, y pues por eso está en el área, ¿no? Entonces, Claro. como les digo, sí confiar un poquito y no, de pronto leemos en internet muchas cosas y no son las que aplican para nosotros, porque hay muchas variables que influyen y solo te vas dando cuenta, bueno, a través de un estudio arduo o de la experiencia con los casos clínicos. Entonces, confiar un 100%. poquito más en Y él. fíjate que el internet se ha vuelto enemigo de muchas cosas porque Doctor Google. el doctor Google Sí, hace que el paciente a veces ya llegue con información o que trae sus estudios y ya los leyó y ya llega informado Mal informado a veces. o mal informado y ya trae la información o ya leyó sus estudios y ya les dio la interpretación a su modo. Cuidado. claro. Cuidado con eso porque pues no en vano, ¿cuánto tiempo estudiamos la carrera? ¿Cuánto tiempo estudiamos la especialidad? ¿Y cuánto tiempo seguimos estudiando a pesar de que ya terminamos todos esos años y seguimos estudiando? Entonces, cuidado y no con... Lo que pasa es que, y siempre lo hemos dicho, hoy en día tenemos mucha información al alcance de un dedo. Antes, cuando nosotros éramos estudiantes, teníamos que ir a la biblioteca del centro médico o la biblioteca de la Facultad de Medicina por tal o cual artículo que salió hace un mes. Ahorita, al alcance de un dedo, tenemos el que salió ayer. Pero no necesariamente, y ahí viene el criterio. Y no la última información es la mejor, ¿no? Y ver que no todo lo que se publica o no todo lo que encuentras en internet es cierto y es verídico. O sea que, pues yo les digo, es que aquí vi esto y eso. Tenga cuidado porque una cosa es que te metas a una información médica o certificada o que revises en un Cochrane o que revises algo que esté Un metaanálisis. o que esté valorado científicamente y que tenga un respaldo científico a que te metas algo que no tenga un sustento. Exacto. Y fíjate, me gustaría aportar a eso que en la psicología también se hacen investigaciones, análisis, ¿Ya? es ciencia. Que de pronto tenemos esta idea de que la psicología es autoayuda, es un libro de autoayuda y no es así. Entonces, aprovechando el foro, ahora sí, sí me gustaría que como clarificar esa parte. Creemos que la plática de un amigo, es que nada más me escuchan, no, esto es ciencia, hay casos clínicos que se estudian de cientos de miles de pacientes, se hacen validaciones, se hacen estandarizaciones según el país, igual que en medicina. Y ¿Hay algún texto de terapias rápidas que nos pueda sugerir? Hay un libro que se llama El arte del cambio, de Giorgio Nardone y Paul Watzlawick, los dos líderes de las dos corrientes que acabamos de platicar. ¿El arte de qué? Del cambio. El arte del cambio. Y trata un poquito general el tema, creo que está muy digerible. ¿Sabes la editorial? Creo que es Herder. ¿Con H? Ajá, con H. Sí. Hay muchos libros del tema de terapia breve. No les recomendaría los más técnicos o específicos de la problemática que ustedes creen que tienen, porque gran parte de lo que funciona en la terapia es el elemento sorpresa. Entonces, si quieren estudiarla, digo, adelante, les puedo hacer un listado de no, libros pero como modelo. Se me hace que el tema lo está marcando. Se me hace que es bueno. Aunque muchas veces
ya el hecho de una catarsis es una parte fundamental, Sí. pues no necesariamente sea una terapia como tal, Ujú, ujú. ¿sí? Lo acabas de decir, ¿no? El hecho de que yo le cuente a alguien mi problemática, bueno, pues ya estoy haciendo, Soltando, ¿no? soltando, haciendo Sí. la catarsis, pero en una charla de café no voy a haberme beneficiado al 100% Sí. de soltar eso que Ujú. tenía ahí Sí. guardado. Claro, sí ayuda, Sí, totalmente. pero no es la terapia como La tal. catarsis nos ayuda al proceso de elaboración. Por ejemplo, funciona mucho cuando estoy en duelo. Cuando perdí a alguien y entonces estoy repitiendo y repitiendo, alguien o algo, ¿eh? Repetir lo mismo muchas veces nos ayuda. De pronto nos da pena porque enfadamos a nuestros amigos o a nuestros familiares, pero sí ayuda a que yo empiece a elaborar, se llama como asimilar lo que sucedió y empezar a reformularme. ¿Cómo voy a ser yo ahora sin esa persona? ¿No? Sobre todo cuando alguien fallece. Claro. Y entonces empiezas a introyectar qué cosas te vas a quedar de esa persona y qué cosas van a cambiar, porque ya no está esa persona, entonces tú ya no funcionas de la misma forma. Claro. Sobre todo cuando es alguien muy cercano. No, y yo lo viví con mi suegro, que paz descanse. Él fue sobreviviente del Holocausto, Ahora, y él nunca, de los nunca, platicaba su experiencia. experiencia. Y bueno, mi esposa le decía, por favor, platícame, y lo trataba de sacar Gracias. pues estaba ensimismado en eso, y nunca, y luego me enteré que no fue el único, ¿no? O sea, muchos sobrevivientes pues no querían relatarlo. Inclusive sé de muchos que les daba hasta pena platicar sus experiencias del Holocausto. No, es que hay un excelente libro, El Manantial de Israel, que platica todo eso y es pues es que vivieron cosas Sí. tremendas. Sí, no, y fíjate que ese sentimiento de culpabilidad, yo creo que eso es algo que también a todos ellos los ha mantenido, los mantuvo, Unidos. pues encerrados en una burbuja, y los tenía encerrados en una burbuja precisamente por ese. ¿Y yo por qué sí me salvé y mi mamá, mi Sí. papá, mis Y hermanos gente no que se, vio morir a todos sus a seres sus queridos, hermanos ¿no? Claro. y a sus seres queridos? Y yo por qué sí, ¿no? Como que sienten esa pena y esa culpa. Eso sucede en todos los duelos, ¿eh? No nada más en el caso muy particular y muy interesante del Holocausto. Sucede en todos los duelos el tema de la culpa, que es una parte normal del duelo. Y lo que no es normal es el ensimismamiento que mencionabas. Eso ya es el resultado de un duelo mal procesado. Si ustedes lo identifican, eso es una persona que tiene que ir a terapia. Sí. Yo Eso estuve en totalmente. Alemania, en Nuremberg, Ujú. y hay en un jardín donde está una placa donde se disculpan con los judíos pues de lo que pasó. Y hay un museo que no saca ninguna de las cosas de las torturas ni de los nazis, de algunas armas y eso, pero está en inglés, donde una placa en un jardín donde piden una disculpa de todo lo que pasó en el Holocausto y Sí. todo eso, pero bueno. El perdón podría ser todo un tema, ¿eh? Y los judíos justamente tienen mucho al respecto Hay un excelente libro que se llama El Perdón. Ujú. Y que dicen, y otro que se llama La Culpa también, Ujú. que son cosas que te mueven cuando
los puedes mover y cuando los puedes asimilar también, ¿no? Pero son situaciones que tienes que trascender y que tienes que asimilarlos. Yo les digo a algunas gentes que me llegan a solicitar algún consejo, que tienen que aceptar que tienen que aceptar lo que están viviendo. Les digo, tú no te puedes sacar con el sol de ayer, nunca. Con el de mañana probablemente sí llega. Pero tú no puedes hacer que la demás gente cambie. Pero tú sí puedes cambiar. Por supuesto. Tú sí puedes cambiar en muchas cosas. Pero de ti depende que cambies. Y yo quedaron varias preguntas más, bueno, te las voy a pasar. Claro. Y pues de veras un gusto increíble, pero se pasa el tiempo. Sí, y pedirle a Elena que si después nos acompaña con otro tema, porque hay temas bien interesantes. Gracias. Habrá que pedirle a nuestros escuchas qué tema les gustaría que tratáramos con ella. De veras un gustazo, Los Ay, problemas bueno. de pareja. Sí, sí. Yo creo que es un problema que también interesa mucho a los escuchas. Hay problemas de pareja que siempre son muy candentes, que les da a la gente como que miedo tratarlos, pero que sí son problemas que se deben de ventilar. Te agradezco mucho, Elena, que hayas estado con nosotros. Con mucho gusto. Es muy agradable tu Yo voy para allá en un presencia. ratitito. Saludamos a tu esposo, Sale, vaya. tu papi don Héctor, De tu parte. y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a nuestra producción, a Sai, a Jesús, a Alex, a Rita, a Janine, a Gabriel. Un abrazo, Gabriel, te queremos, te apreciamos, estamos solidarios contigo. Y al doctor Fernando Castillo, que el problema personal que tiene se resuelva pronto. A toda la gente que nos escucha, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién viene ahí? La psicóloga. Lo ponemos en el red. Ok. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y un buen Gracias. día. Gracias Y bienvenida. a ustedes. Gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.